En México, 6 soldados fueron asesinados brutalmente durante un tiroteo en la comunidad de Tatacoyapa, en Culiacán. Durante la emboscada y luego de haber concluido el enfrentamiento, los delincuentes utilizaron explosivos para incendiar la unidad donde se transportaban los militares. Estas son las imágenes que hemos querido compartir con ustedes. Hay otras que son realmente fuertes y prefiero no ponerlas al aire. Para hablar de este tema quiero saludar a Alejandro Jiménez, él es consultor en comunicación política, experto en seguridad. Alejandro, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Caray, la violencia pareciera tener una espiral ascendente que uno no sabe dónde llega. Hace unos días atrás el Papa decía que era tal su crecimiento que alcanzaba ya hasta los miembros de la Iglesia, y me refiero a los 3 sacerdotes que han sido asesinados. ¿No hay forma, no hay manera de parar esto? El problema es estructural, es decir, esto que vimos el día de hoy o de lo que tuvimos noticia tiene que ver con repercusiones de la guerra entre la familia del cártel de Sinaloa, la familia del Chapo, con el cártel Jalisco Nueva Generación, ya con los Zetas muy debilitados. Pero el problema no es coyuntural, el problema no es solamente que el Chapo esté en la cárcel y que ahora se estén disputando sus zonas de trasiego de droga. El problema es de que la violencia de fondo no se termina porque el mercado y la línea de venta existe, es decir, las leyes de la oferta y del mercado siguen dominando, es decir, existe habiendo consumo de manera exagerada y por lo tanto sigue habiendo demanda y por lo tanto sigue habiendo oferta. Esto va a terminar hasta que se empiece a romper ese lazo, y no romper necesariamente por el lado de la legalización, que muchas veces se piensa que es la panacea, sino por el rompimiento de impunidades, de redes de complicidad de autoridades con el crimen organizado. Ciertamente ha habido un repunte, hemos tenido los días más violentos en México desde el sexenio pasado de Felipe Calderón, ahora con Enrique Peña Nieto, y esto como resultado de que no se han atacado las causas de fondo de la criminalidad. Al principio de este gobierno se atacó mucho la parte comunicativa y se trató de sacar de los medios y el discurso y la narrativa del gobierno alejada totalmente del mensaje de la criminalidad. Ahora, sin embargo, vemos que eso era cosmético, que no se ha detenido el trasiego de drogas, no se han detenido los mercados, líneas de abasto a Estados Unidos que antes se tenían cerradas, ahora se volvieron a abrir, como las de el Pacífico por Quintana Roo, Cancún, que van por Cuba y hasta Miami, que antes ya estaban selladas, estaban cerradas, y esto pues está generando estas guerras y esta violencia que es cíclica en función de la lógica de consumo en los Estados Unidos, a mayor consumo de determinado tipo de producto, como ahora el fentanil, que es el que está matando a estas estrellas de Hollywood y todo, que es muy barato, que es en realidad por lo que ahora se están matando los cárteles, ¿no? Hay que acabar de raíz con eso, porque si no, cualquier otra cosa que se haga realmente es cosmética. Ahora, Alejandro, es decir, entiendo que no se han atacado las causas estructurales, pero digamos, a Felipe Calderón se le reconoce haber bajado los índices delictivos. Y con Peña Nieto ha habido este repunte, es decir, hay que tener un equilibrio de alguna manera, o hay que mirar entonces el fracaso absoluto de las políticas de Peña Nieto, porque si seguimos un índice que marque lo que ha sido, digamos, la criminalidad, evidentemente vamos a ver un índice que asciende. La pregunta es hasta dónde va a llegar, es decir, en qué se está convirtiendo la vida cotidiana de los mexicanos. Así es, se han descuidado dos cosas principalmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Una, la parte de complicidad y corrupción, que no se ha atacado de fondo ni en el ejército ni en las policías federales. La Marina se salva un poco, que ya desde el gobierno de Felipe Calderón venía haciendo un trabajo muy, muy bueno. Y por otro lado, no se ha logrado
realmente tener un aparato de inteligencia que prevea los pasos de los narcotraficantes. Tuvimos el caso de el actor Sean Penn, que vino y visitó al Chapo, y ningún cuerpo de inteligencia mexicano se enteró, ¿no? Estaban llevando a una tratamiento clínico al tal Julio Ortiz, el Kevin, que fue el que rescataron en la ambulancia anoche, y ningún cuerpo de seguridad pudo anticipar la reacción de los cárteles. Es decir, hay una pobreza en los cuerpos de inteligencia nacional, y ahí la culpa es compartida. Son los cuerpos de seguridad tanto del ejército, los militares, la sección segunda del ejército, como de los civiles del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que han sido desmantelados durante el gobierno de Felipe Calderón, y se nota. Es decir, no ha habido un plan integral con el que se diga, bueno, con Calderón pues fueron muchos muertos, reaccionaba nada más a las acciones, y en este caso se trató como de ocultar y de dejar que los narcotraficantes tuvieran sus zonas de paso de manera resguardada sin meterse con la población civil, y no dio resultado. No dio resultado al grado de que pues estamos viendo estas batallas. Ahora con el Chapo Guzmán en la cárcel, pues sus herederos y todos sus enemigos pues peleando por las plazas de él. A eso me refiero con lo de ir a la raíz. Mucha inteligencia, más que fuerza, mucha inteligencia que no se ha estado dando durante este sexenio. Alejandro, ayer tenía la oportunidad de ver y lo tuve de tema en el programa, un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que hablaba precisamente sobre la seguridad en América Latina, sobre la seguridad en toda la región, cómo terminaba siendo nuestro principal problema. Pero había algo particular que me llamó la atención, es decir, todos los expertos en estos temas, todos los analistas, concluyen en que este es un problema que para atacarlo hay que reestructurar las policías. Y pareciera que a eso es o a lo que se teme llegar o no hay la suficiente voluntad para hacer. No hay la suficiente voluntad, y desde el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno federal decía, los gobernadores de algunos estados de la República no están cooperando, no están ayudando, no están dando cifras reales, no están atacando la renovación moral de sus cuerpos policíacos. Con Enrique Peña Nieto sucede lo mismo, y ya existe, no a nivel de posicionamiento federal público, pero sí a nivel de posicionamiento del gabinete y de los funcionarios de él en privado y con periodistas en corto, el mismo reclamo. Y no ha habido la voluntad política de ir contra esos gobernadores que han permitido este reino de la impunidad. Actualmente vemos que hay varios gobernadores que están siendo cuestionados aún por el propio partido en el poder, por casos de corrupción, pero hay otros, como en el caso de Tamaulipas, que se sabe que no tiene el control el gobierno federal, sino el crimen organizado, y no se ha hecho nada. Entonces, se ha dudado mucho y se ha permitido que esa complicidad por parte de los gobiernos estatales se mantenga. No solamente son las policías son solamente el último síntoma de un diagnóstico mayor, que es la descomposición y ese permiso desde los altos mandos del Ejército y de la Policía Federal y de las policías estatales, que se permita la operación abajo del crimen organizado. La reestructura no es de abajo para arriba, sino tiene que ser de arriba para abajo. Pues quiero agradecer a Alejandro Jiménez, consultor en comunicación política, experto en seguridad. Como siempre, un gusto tenerle en el programa. Un saludo, Ivania. Buena tarde.